Bien, buenos días a todos. Desde el equipo de producción de AGEAC les damos a todos la bienvenida en esta oportunidad, en esta nueva entrevista que vamos a realizar al venerable maestro Cuencán. Nos encontramos en una hermosa ciudad del sur de España, que es la ciudad de Granada, y agradecemos mucho el que te hayas podido desplazar, maestro Cuencán, aquí a esta ciudad para responder a una serie de preguntas que vamos a tratar de sintetizar y que van a girar en torno a los temas sociales de la humanidad. En primer lugar, te queríamos preguntar, a nivel general, para hacer una introducción de la entrevista, ¿qué explicación podríamos dar ahora de cómo se encuentra en este momento la sociedad a nivel político, a nivel económico, a nivel social? Estamos asistiendo a una especie de convulsión general, las monedas que se caen, las crisis, digamos, entre países, revoluciones de todo tipo en muchos países. ¿Qué está pasando a nivel general? ¿Qué explicaciones desde el punto de vista de la gnosis podrías darnos en este momento en el cual nos encontramos viviendo? Bueno, primero tengo que agradecer a todos ustedes que se han preocupado de hacer esta grabación para tener este mensaje que va a llegar seguramente a todos los estudiosos de la gnosis. En realidad, lo que estamos contemplando en este preciso momento de la historia es el resultado de una involución en la que ya entró la humanidad desde hace muchos siglos y que se ha venido acentuando con el pasar del tiempo. Estamos realmente en un callejón sin salida. El hombre, dentro de lo que llamamos el egoísmo, pensando solo en sí mismo, pensando solo en la acumulación de riquezas, en la competición del uno contra el otro, olvidándose de todos los principios éticos, espirituales, anímicos y psicológicos, ha fabricado un sistema de vida que no tiene en cuenta para nada el bien de los demás, el interés público, y lo único que toma en cuenta es pues, el enriquecer al ego animal de cada persona. A eso se debe que en su conjunto toda la sociedad, en los distintos estamentos en que ella se divide, el estamento religioso, político, económico y filosófico inclusive, pues haya experimentado una degradación a tal punto de que hoy nadie cree en nadie, nadie ve ninguna alternativa y lo único que se nos ocurre, para colmo de los colmos, es aquella máxima de como la vida es una sola, vamos a disfrutarla a tope. Y entonces hacemos verdaderas barbaridades pensando en que si todo se va a acabar o nada sirve para nada, pues yo voy a hacer mi propio sistema de vida, pero ese sistema de vida, si no está bien orientado, bien canalizado, si no tiene unos pilares de soporte de carácter ético superior, pues será lo que estamos viendo hoy en día, multiplicado al infinito, es decir, un caos total, un caos mundial, una degeneración total que muy probablemente desemboque en una conflagración mundial, en una guerra mundial. Estamos viendo últimamente una gran confusión política a nivel general. Ahora, hoy mismo empieza otra nueva cumbre en Cannes del G20 y uno mira los medios de comunicación, los periódicos, los informativos, y los periodistas en general y muchas personas se preguntan qué pasa. Es decir, no hay salida al momento en el que estamos viviendo, hay mucha confusión, no hay unas ideas claras, no hay un sistema político claro, no hay, digamos, un camino económico para salir del atolladero en el que nos encontramos. ¿Qué explicaciones podrías tú encontrar a este momento en el que nos encontramos, en este sentido, a nivel político? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las ideas de los políticos? Sí, la política la definieron los griegos como el arte de gobernar, pero bien dicho está, es un arte. Y los políticos de hoy de todo tienen menos de artistas, en el sentido superior de la palabra. Para gobernar los países, primero los políticos tendrían que ser gobernadores de sí mismos, es decir, tendrían que haber sido dueños de sí mismos. Y los políticos tienen lo que todo el mundo tiene dentro, es decir, una dispersión psicológica espantosa.
la mente de los políticos, como la mente de cualquier otra persona, funciona en proceso del más. Más dinero, más cargos, más poder, más competición, etc. Y el proceso del más ha llevado al ser humano a la búsqueda de la acumulación de bienes, sin pensar, como ya he dicho antes, en el bien de los demás. Entonces habría que reinvertir el proceso y en vez de ser egocéntrico, tendría que ser antropocéntrico en el sentido superior de la palabra. Tendría que ser en función de los demás. ¿Cómo podría determinarse un cauce superior para la política mundial? Tendrían los políticos que hacerse un examen de conciencia, incluyendo todos los equipos. Tendría que haber en los colegios, universidades del mundo entero, una cátedra que explicara una especie de educación fundamental. En esa educación fundamental habría que enseñarle a la persona lo que es el yo, el ego, el mí mismo, el sí mismo, y explicarle a las gentes, a las multitudes, que el yo es pues la causa de todas nuestras desgracias. El yo de la gula, el yo de los celos, el yo de la envidia, el yo de la avaricia, el yo de la lujuria, el yo de la pereza, el yo de la competición, etc. Cuando una persona acepta que es múltiple en su constitución psicológica, cuando una persona acepta que es un manojo de yoes que se turnan entrando y saliendo de nuestra psiquis y determinado yo determina determinados estados, cuando una persona comprende que no tiene individualidad en el sentido sagrado de la palabra, entonces empieza por cambiar. Y si los políticos no tienen esta base del reconocimiento de que somos por naturaleza animales que nos devoramos los unos a los otros, si no tienen, digamos, una altura de miras en el sentido de pensar siempre en dignificar a la sociedad, dignificarse a sí mismos, dignificarse a los seres humanos que pueblan las sociedades del mundo entero, pues todo lo que se hacen son cambios exteriores, que si se cambia la moneda, pero ¿qué hacemos con que se devalúe o se revalúe la moneda? Eso no va a cambiar nada, porque a los mismos intereses de acumulación de riquezas de unos pocos y del empobrecimiento de otros tantos, seguirá como una constante y siempre estará allí el germen de revueltas sociales, de disconformidad social, el germen de las disputas, el germen de las batallas entre la policía y la población, el germen de la desnutrición, el germen del hambre, siempre va a campear en medio de la sociedad, porque no hay una revolución de tipo interior en los líderes políticos, en los líderes de la economía, en los líderes religiosos, y mientras esto no suceda, solo maquillamos, en inglés sería, hacemos el make-up, embellecemos por fuera las ciudades con flores, con torres, con esculturas, pero adentro seguimos siendo, pues, animales, que nos devoramos los unos a los otros. Y claro, eso es lo que no se comprende y por lo tanto la política lleva un mal rumbo, porque solo se piensa en la moneda y solo se piensa, para colmo de los colmos, en la mala distribución de la riqueza. La riqueza no se distribuye como debería de ser, en función de las necesidades de todos los grupos humanos del mundo, de todas las etnias. Si quisiéramos, por ejemplo, acabar con el cacareado cuento del hambre en África, eso tiene una solución muy sencilla. Los países ricos, como Norteamérica, como la Unión Europea, podrían, con un plan muy sencillo, acabar con los problemas del África. ¿Cómo sería ese plan? ¿Qué diría un maestro de la Logia Blanca para acabar con el problema del hambre? Pues se hace un programa durante los 12 meses de cada año. En enero, Suecia surtiría al África, por ejemplo, lo que a ella le es fácil de surtir, todo lo que es maquinaria. Surtiría tractores, extractores de agua para crear pozos de agua potable. Luego, en febrero, pues Alemania, que también es un país industrializado, traería maquinaria agrícola, aparte de los tractores, para implementos que puedan garantizar el goteo de agua sobre las cosas que se han sembrado, sistemas de riego que son ultramodernos hoy en día en los países desarrollados. Y así cada país va aportando pues lo que puede. Por ejemplo, Francia y España, que tienen mucha agricultura, podrían aportar trigo
enormes toneladas de trigo que se va sembrando en aquellos países. Y así, cada país aporta un pedazo de su producción. No tiene que quedarse en bancarrota un país, porque tenemos tanta producción en Europa que sobra, y lo más grave es que eso se tira, disque, para mantener el mercado, pero en el fondo es para que sigan existiendo los ricos y los pobres se vean obligados a mendigar a los ricos. Esto es lo que produce el ego animal, esto es lo que produce el yo. Esto no lo arregla ni el comunismo ni el capitalismo, porque el capitalismo es la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, y el socialismo o comunismo, dijéramos más bien, es la acumulación de la riqueza en otro capitalista que en este caso cambia de nombre y se llama Estado. Pero ni en un sistema ni en otro se piensa realmente en el bien ciudadano, en invertir la riqueza en sanidad, en invertir la riqueza en educación pública, en invertirla realmente en la construcción de viviendas para los desposeídos. Se habla mucho de esto, pero en los hechos no se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque uno de los yoes más robustecidos en la psiquis de los políticos es el yo de la mentira, el yo del fraude. Y esto es lo que sucede. Maestro Concani, llegados a este punto, la pregunta es directa. ¿Cuál es el origen de la crisis económica mundial? El origen de la crisis es el yo de la avaricia. Los países han creado un sistema monetario en función de la competitividad. Entonces hay las eternas luchas entre el dólar, el euro, el yen japonés, etc. Mientras exista esa competitividad malsana y no exista el pensamiento de tener riqueza, no para acumularla, y mucho menos en manos de unos pocos, sino para distribuirla, no habrían estos problemas. Los economistas intelectualoides pasan largos años en las universidades estudiando aparentemente lo que ellos llaman economía. Pero la economía es justamente el arte de saber distribuir la riqueza. Ellos no la distribuyen, crean fondos económicos enormes para mantener un sistema, por ejemplo, de defensa militar superior a los demás. Se gastan millonadas, trillonadas de dinero en viajes espaciales, que hasta el momento tan solo han servido para tener una estación orbital, con unos cuantos monos allá bailando, conectados por unos hilos a unos aparatos, pero el pueblo aquí en la Tierra está pasando verdaderas miserias. El otro día escuchaba a un crítico sociólogo de los Estados Unidos diciendo que solamente con el dinero que se invierte en uno de los cohetes o naves que se envían a la estación orbital, solo con ese dinero se solucionaría todo el problema del hambre en África. Pues esto es una vergüenza. Esto significa que la economía no está pensada en la satisfacción de las necesidades humanas. Está pensada en función del yo. Y el yo no sabe lo que es necesidad y codicia, sino que lo que es codicia ellos lo interpretan como necesidad. Se han creado necesidades falsas. Por ejemplo, en Europa se dice que hay crisis, pero mucha de esta crisis que tenemos ahora es porque se nos había montado o formado un sistema de vida que cada ciudadano europeo podía tener 3 casas, una casa de campo, un apartamento en la ciudad y una casa donde vive un poco en las afueras de la ciudad. Cuando esto se ha perdido, entonces decimos que estamos en crisis. Pero es que esta crisis realmente es el resultado de que hemos estrangulado la economía con nuestra avaricia, con nuestra competición malsana. Pero si hubiéramos tenido un sistema de vida en el sentido correcto de la palabra socialista, todo el mundo tendría su casa, todo el mundo tendría un dinerito, todos tendríamos alimentos, porque la riqueza no se habría distribuido en esta forma malsana, en manos de unos pocos, sino que se hubiera distribuido en función de la sociedad. Pero claro, el yo es egoísta, es egocéntrico,
Y todo lo que sea egocéntrico tiene siempre un resultado fatal. Bien, entonces llegados a este punto, se nos está desde las escuelas, desde la universidad, en las empresas, en el gobierno, insistiendo en un concepto que es conocido como el concepto de la competitividad. Tenemos que ser competitivos. ¿Esto está en el fondo, en el origen de todos los problemas que venimos arrastrando? Sí, porque tendríamos que cambiar el concepto de competición por el concepto de vocación. Una cosa es que nosotros tengamos una gran vocación de servicio desinteresado en nuestra profesión o en nuestro oficio, y otra cosa es que lo hagamos para ser mejor que fulano de tal. Cuando siempre pensamos en una competición en función de ganarle al otro, no se está trabajando por el bien común, se está trabajando en función mía. Yo tengo que llegar al tope de la escalera y tengo que tener en mi casa 20 diplomas diciendo que soy el mejor del mundo. Y eso genera luchas y conflictos, porque cuando el ser humano pierde, digamos, el sentido del humanismo, cuando el ser humano pierde el sentido de cooperación con los demás, entonces se vuelve egoísta. Y claro, si se nos incita en las empresas, si se nos incita en nuestro trabajo, en las universidades, que hay que competir, entonces nosotros entramos justamente en un engranaje que no tiene fin, y es un engranaje que nos lleva a convertirnos en fieras, los unos contra los otros, aunque a eso se le ponga el adjetivo de progreso. No debemos trabajar por competición, sino por amor. Cuando cambiamos el concepto de competición por un concepto de cooperación o de amor desinteresado, las cosas se mueven de otra manera. Maestro Goncán, ¿está reñido el estado del bienestar con el desarrollo tecnológico? No. El estado del bienestar es un derecho que tiene toda persona y está registrado en la Declaración de los Derechos Humanos, que es universal. El estado de bienestar es necesario, porque cuando se tiene bienestar, se tiene capacidad de acción. Cuando no hay estado de bienestar, pues ¿qué hay? Pues malestar, que es lo contrario, y el malestar produce desasosiego, ansiedad, angustia, produce a la larga enfermedades, etc. Entonces, el estado de bienestar es indispensable para que una sociedad se desarrolle. Pero hay que crear un estado de bienestar igualmente sin perjuicio para nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que la ciencia, por ejemplo, está dando pasos agigantados, dicen muchos, en el estado de bienestar. Pero ese estado de bienestar a veces no es real, no es tal estado de bienestar. Porque hoy, por ejemplo, nosotros para tener bienestar en el hogar, pues se nos da una casa que está funcionando toda con electricidad. Bueno, allí no hay aparentemente nada de malo, pero si hay millones de casas funcionando con electricidad, pasa lo que está pasando, que hay un recalentamiento del planeta. Las casas que generan mucha electricidad contribuyen, está demostrado científicamente, al recalentamiento del planeta. Se nos da, por ejemplo, hoy productos de limpieza para mantener el estado de bienestar en nuestro hogar, pero muchos de estos productos son elaborados con unas químicas terriblemente venenosas, que no son pensadas desde el punto de vista ecológico. ¿Y quién paga los platos? Los está pagando la naturaleza, los está pagando los océanos. Las ballenas salen del fondo del mar, ahora desesperadas, a morirse en las playas, a orillas del mar, en las playas, y los científicos no saben por qué. Cuando las examinan, pues estaban intoxicadas, estaban envenenadas. El estado de bienestar nos ha llevado a crear cruceros que andan por los océanos, plagados de turistas, pero estos cruceros, la basura, la tiran en el fondo de los océanos.
¿Y qué pasa? Que esa basura es devorada por los peces, y los peces que comemos están contaminados. Ahora se ha descubierto desde hace bastantes años que el atún, por ejemplo, contiene mucho mercurio, y que el que come mucho atún tiene mercurio en el cerebro, y el mercurio en el cerebro está fuera de lugar. Y así se nos ha creado un sistema de la búsqueda de seguridad, basado en una defensa militar espantosa que conlleva millones y trillones de dólares invertidos o de euros. Pero este sistema de búsqueda de seguridad es producto de un yo, el yo del miedo. Por el yo del miedo los países se arman, porque el miedo produce desconfianza de unos a otros. Pero entonces, claro, luego queremos luchar por la paz. ¿Cómo se va a luchar por la paz si nosotros le enseñamos al vecino unos dientes bien alargados cada día? Le enseñamos una tecnología que dice que para proteger nuestro estado de bienestar hemos instalado en el espacio bombas atómicas en órbita o sistemas de misiles intercontinentales, y todo eso en función del estado de bienestar. Los submarinos que crean hoy en día las potencias nucleares, submarinos nucleares, emiten unas vibraciones que está verificado, que están matando las ballenas, que las hacen huir de sus habitáculos y van a morirse en las playas. Entonces, claro, todo esto altera, tiene un alto coste sobre la naturaleza. Si nuestra madre naturaleza nos alberga a todos en su vientre y nosotros infectamos el vientre de la madre naturaleza, al final no tendremos casa donde vivir. Al final ella nos va a abortar. Un día nos va a abortar. Ya nos está abortando. Ella se está defendiendo. Entonces hay un cambio en el planeta a nivel climático, que es la reacción del planeta a los abusos que hemos cometido con él. Por lo tanto, la tecnología bien entendida tendría que ser una tecnología ecológica. Los antepasados nos dejaron lecciones muy grandes en este sentido, que el hombre, entre comillas, moderno, no quiere aceptar y hasta las mira con desdén, como si fuera algo ridículo. Pero todavía la ciencia actual no sabe cómo los egipcios llegaron a construir. Solo un ejemplo, las pirámides en el Cairo, que han resistido los milenios, al punto de que los arqueólogos dicen que el tiempo se ríe de las razas, pero las pirámides se ríen del tiempo. Esas construcciones megalíticas, enormes construcciones de piedra, fueron hechas como observatorios astronómicos, porque hay canales que iban a dar al interior de la pirámide, justamente desembocaban estos canales en unos pequeños canales de agua, y en el agua se reflejaban las estrellas y eran capaces de hacer cálculos astronómicos. Y para ello no montaron observatorios enormes que cuestan millones de euros o de dólares y que tienen necesidad de una electricidad y de una electrónica terrible que repercute en el medio ambiente circundante. Por lo tanto, pues, la tecnología utilizada con la conciencia, no con el intelecto, con la conciencia, pues no está reñida con el estado de bienestar. Has hablado hace unos instantes sobre el hambre, y la verdad es que cuando uno observa esas imágenes que vemos por televisión o en la prensa, es algo conmovedor, es algo terrible, ¿no? Estar uno en su casa comiendo pues las cosas que permite nuestro sistema de vida que podamos tener, y a unos cientos de kilómetros de distancia ver a esos pobres niños que se los comen las moscas, se los come el hambre y la miseria. El hambre y la superpoblación del mundo, ¿qué solución encontrará la Gnosis? ¿Qué podrías decirnos referente a estas dos, digamos, platillos de una balanza? Parece macabra, ¿no? Hambre y superpoblación. Sí, la pregunta esta está muy buena, porque el hambre está en íntima relación con la superpoblación. Entonces, estas cosas habría que atacarlas desde dos frentes. Primeramente, el problema del hambre
es un problema de egoísmo humano, porque es un irrespeto a la ética y a la moral universal lo que sucede en África. Y ese irrespeto justamente lo produce el mundo desarrollado, que es el mundo, en este sentido, causante en muchos casos de que otros continentes estén subdesarrollados. Porque la gran parte, por no decir el 99,9%, de la materia prima que han explotado los países desarrollados, se ha sacado de esos países que hoy padecen hambre y de esos países que hoy se llaman subdesarrollados. Han sido esquilmados, han sido explotados. Entonces, el primer paso que tendría que dar la sociedad humana para combatir el problema del hambre es el desprendimiento desinteresado hacia los países empobrecidos. Ya he hablado minutos antes de cómo se realizaría. Desde, por ejemplo, la Unión Europea, cada mes del año se aportaría lo que hace falta para erradicar de fondo el problema del hambre en estos países que integran el continente africano, por ejemplo. El otro problema, el de la superpoblación, es un problema justamente muy grave, porque en esto, perdónenme, los que me escuchan o los que me están viendo, no solamente hay implicaciones de tipo social, no solo hay implicaciones de tipo filosófico. Lo más grave es que en todo esto hay implicaciones de carácter hasta religioso, porque existe científicamente demostrado el control de la concepción, que es mucho mejor que el control de la natalidad. Controlar la natalidad es un crimen, porque eso de meterle a la mujer por entre el útero, garfios que ya se ha visto en películas que han filmado un aborto, eso de que un garfio ande buscando el feto en el vientre de la mujer hasta que lo pilla en el cuello y lo jala y lo va destrozando y lo saca a trozos que luego son tirados a un recipiente, eso realmente pertenece al mundo de Frankenstein. Eso es un crimen, el aborto es un crimen. Entonces, controlar la natalidad no es la solución. ¿Cuál sería la solución? No son tampoco los preservativos, que a veces no son eficaces. No son tampoco las pomadas químicas que luego producen a la larga graves problemas de salud en la mujer, como cáncer del cuello uterino, cáncer en las paredes del útero. Tampoco son las pastillas anticonceptivas que destrozan el organismo femenino. Hay una solución, y la conocieron las antiguas civilizaciones, y la conocen todavía miles de personas en la India, y es la sexualidad tántrica. Mediante el tantra, un hombre puede tener coito completo con su mujer, pero controla la eyaculación. El organismo humano tiene, dijéramos, canales de excreción de las energías de todo tipo y canales de increción. El organismo humano, igual que puede excretar, puede incretar. La energía, ya lo dijo Einstein, se transforma y la masa se transforma en energía y viceversa. Entonces, la energía creadora con sistemas que se conocen todavía en la India, nosotros en la Gnosis lo hemos investigado y sabemos cómo funcionan. Con estos sistemas de sexualidad tántrica, que los alquimistas de la Edad Media llamaron alquimia, y que una comunidad sueca, una comunidad en Suecia llamada la Comunidad Oneida, lo experimentó y lo demostró científicamente que era viable, que no era contra natura, que no alteraba para nada el sistema hormonal de las personas, ni de hombres ni de mujeres. Con este sistema de la sexualidad tántrica, el hombre puede tener vida sexual, si quiere, todos los días, pero no fecunda, porque la energía la increta, la transforma en energía más sutil, que sube por cordones que existen a lo largo de la espina dorsal, desembocan en el torrente sanguíneo y la persona
increta sus energías sexuales transformadas en otra energía más sutil. Y recalco que son energías transformadas, porque si la energía sexual se viniera tal y como es al interior del cuerpo humano, podrían haber problemas neurológicos o problemas de cualquier sistema, en el sistema nervioso, por ejemplo. Pero no se trata de eso. Hay técnicas, los antiguos chinos llamaban a eso el Tao. Eso forma parte de la filosofía taoísta. Los antiguos chinos conocieron también el Tantra, los mayas lo conocieron. ¿Qué permite el Tantra? Vida sexual sin superpoblación. Y esto lo conocieron los egipcios, lo conocieron los aztecas. Nosotros develamos en el año 1983, en el Congreso Gnóstico Maya, que celebramos en la ciudad de Yucatán, en México, celebramos la develación del códice de la sexualidad tántrica de los mayas. Allí mostramos ese códice donde explicaban los mayas que no era necesario perder trillones, millones de espermatozoides durante una cópula sexual, sino que eso era una energía que podía ser transformada. Entonces, a esto en los hindustanes lo llaman tantra, en la India se le llama tantra. Hay templos en la India, como el templo de Khajuraho, donde están los dioses representados en posturas sexuales practicando el tantra. Y de allí, de esas culturas, surgieron luego cosas como el Kama Sutra, el Kamakalpa, el Anangaranga, pero que no toleraban la pérdida de la energía creadora. Entonces, la superpoblación es un problema, otra vez, de falta de información. Y en esto las religiones, muchas, entre ellas la religión católica, ha sido de las pioneras en hacer ignorar esto a la población. Pero sin embargo, por ahí dicen que es el Vaticano quien más tiene industria de preservativos. Entonces, claro, luego queremos que las gentes cumplan con el 6º mandamiento de la Biblia, que es no fornicar. No fornicar es eso, perder la semilla sexual. ¿Y cómo podemos pedir a la gente que no fornique si no les enseñamos cómo hacerlo? Para que no caigan en fornicación. La fornicación no es, como piensan algunos, la tentación de la carne, o coger una mujer que no es la esposa. Eso es otro mandamiento. Ese es el 9º mandamiento, no adulterarás. La fornicación es justamente perder la energía creadora. Y esto lo sabían los cristianos primitivos, aquellos que conocieron el cristianismo puro que empezó a dictar Jesús en la Tierra Santa. Después, cuando se vinieron las disputas en el concilio de Trento, en el año 300 después de Cristo, y más tarde en el concilio de Nicea, en el año 500, todo esto se deformó y se apartó todo lo que pertenecía al cristianismo primitivo de lo que constituyó en aquel momento la formación de una iglesia. Pero observen ustedes, para colmo de los colmos, que Pedro tenía esposa y predicaba con su esposa. Pablo no se casó, pero todos los otros apóstoles eran hombres casados, hombres que no fornicaban. Hoy en día los sacerdotes son abstemios. Abstemios. Y cuando un hombre es abstemio o una monja es abstemia, eso sí que produce problemas hormonales y problemas en el sistema nervioso. Entonces la persona desequilibrada en el sistema endocrino sexual, en el sistema nervioso, se altera psíquicamente y por eso hoy abundan tantas cosas como la pedofilia, la pederastia, entre los monjes y en los conventos de monjas. Y existen cantidad de abusos sexuales hechos por predicadores de un evangelio como el evangelio cristiano. Esto es una blasfemia. Esto sí que es una blasfemia. Y esto sí que es contra natura. Pero de ello nadie habla. Entonces, claro, la superpoblación, para terminar este punto, es un problema fácil de arreglar. Se informa a las gentes cómo hacer para la transmutación de las energías creadoras y se acaba el problema. Ahora que estabas hablando sobre el tema religioso,
Es interesante de que se dice que todas las religiones tienen dos partes, una parte pública y una parte, digamos, más interna, lo que se llamaría el exoterismo con X o el esoterismo dentro de la propia religión. Entonces también hay informaciones que hablan de que el esoterismo dentro de la Iglesia Católica es la gnosis. Entre los musulmanes se habla del sufismo. Por ejemplo, ¿podrías explicarnos algo sobre el sufismo, si conocían la alquimia, si conocían estos procedimientos sexuales de los que nos estás hablando? Sí, con mucho gusto. Indudablemente que has dicho una verdad. El esoterismo cristiano quedó en manos, después del Concilio de Trento, de los gnósticos, que fueron declarados inmediatamente por la Iglesia oficializada como herejes, cuando en realidad los herejes eran ellos, que se divorciaron de los principios primitivos del cristianismo, auténticos. También es cierto que dentro del Islam, la corriente esotérica la han llevado siempre los sufis. En el sufismo, pues, han descollado grandes maestros en el sentido de hombres iniciados en estos misterios, como Gibran Khalil Gibran, como Omar Khayyam y muchos otros maestros sufis. Indudablemente que lo que llamamos nosotros alquimia, que no es otra cosa que la ciencia de la transmutación, de la que minutos antes hemos también hablado, esa ciencia alquímica, disfrazada de alegorías, de símbolos, etc., fue introducida en Europa por los árabes. Ellos la trajeron justamente a través de Granada, a través de Córdoba, aquí en España. Y esta fue la puerta de entrada de la alquimia para Europa, que luego durante la Edad Media terminó siendo pues una ciencia secreta, buscada por aquellos que querían fabricar o encontrar la forma de fabricar una piedra que llamaban piedra filosofal. La piedra filosofal es la conciencia del ser humano iluminada. La piedra filosofal es el hombre mismo que ha abandonado su estado de piedra bruta, es decir, que ha abandonado sus imperfecciones, sus impurezas, sus vicios, sus defectos, para convertirse en un rey de la naturaleza. Ese era el rey Sol, del que hablaban los alquimistas. Cada hombre y cada mujer está llamado a convertirse en un rey y sacerdote de la naturaleza, o en un rey y una reina de la creación. Y obviamente, claro está que sí, los sufis fueron los inductores de la ciencia tántrica que venía del Oriente, que ellos habían recibido de la India y de Egipto, y luego la introdujeron en Europa, a través del sur de España. Muy interesante realmente. Maestro, se habla de un fracaso, si se puede decir así, general. Esto hay muchas personas en foros que opinan, foros sociales, foros en internet, del fracaso de las religiones. Nadie se explica cómo es posible que millones de personas estén en diferentes religiones en todo el mundo, predicando, digamos, valores maravillosos que si se practicaran serían extraordinarios para la sociedad y para la humanidad, y sin embargo el mundo esté como está. Por ejemplo, también se habla de la ciencia misma. Es verdad que hay una parte de la ciencia que está luchando todos los días por curar enfermedades, como sería pues el cáncer, el SIDA y otras, pero también es verdad que hay una parte de la ciencia que está todos los días inventando armas más sofisticadas para matarnos los unos a los otros. Las mismas corrientes filosóficas que han existido, pues existen y dejan de existir, tienen su momento de auge y luego fracasan. O sea, existe un vacío general en la sociedad, y además hoy se puede estudiar como nunca antes en la historia de la humanidad cualquier cosa. O sea, no es un problema de información, de ignorancia. Hay universidades, escuelas de todo tipo, y sin embargo existe un vacío, como estaba comentando, muy importante en el ser humano, como el ser humano. ¿Qué explicación podrías darle tú a estas personas que están realmente inquietas por este tipo de cosas? Bueno,
con el mayor gusto voy a responder a la pregunta. Hay 4 pilares que sostienen, simbólicamente hablando, el templo del conocimiento: la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Tú me has preguntado por la ciencia, la religión y la filosofía. Estamos nosotros hoy en día viviendo lo que en la doctrina religiosa de los hindúes se denomina Kali Yuga. Esto quiere decir una edad negra. Para los hindúes, toda raza humana, y también para los gnósticos antiguos, toda raza humana pasa por 4 períodos. Ellos los llaman edades. Una edad de oro, donde la luz vive en el interior del hombre. Entonces todo lo que se hace es esplendoroso. Luego dicen que sucede una edad de plata. La edad de plata es como la plata, no brilla tanto como el oro. La luz se oscurece un poco, pero sigue siendo brillante. Luego aparece una edad de cobre. Pues el cobre, indudablemente que es inferior a la plata, es más oscuro. Y eso pasa con el conocimiento, se oscurece más el conocimiento. Y luego termina la raza, o cualquier raza, en una edad de hierro. El hierro es uno de los metales más brutos que existe en la naturaleza. Comparemos el oro con el hierro y son las antítesis. Pues hoy en día las doctrinas tibetanas y hindúes hablan de que estamos en una edad de hierro. En una edad de hierro se dice también, desde el punto de vista cristiano, que lo que llega a imperar es la apostasía. La apostasía es una palabra griega que quiere decir la ausencia de luz o el distanciamiento del hombre con la divinidad. Si las religiones buscan unir al hombre con la divinidad, y de allí que la palabra religión deriva del latín religare, que quiere decir volver a ligar. ¿Volver a ligar qué? Volver a ligar al ente humano con su creador, con lo divino, con lo eterno, con lo inmutable, etc. Si las religiones tienen este principio en base, o en la base, pues en una edad de oro seguramente que las religiones explican ampliamente al hombre, al decir hombre decimos mujer, cómo regresar al punto de partida original. Pero es obvio que cuando las religiones o los hombres que prediquen las religiones se olvidan de sus principios primordiales, originales, las religiones empiezan a experimentar cambios sustanciales en su fondo y en su forma, y se va perdiendo la esencia del religar, y de allí, de los tiempos de la Edad de Oro, de nuestra humanidad, o de nuestra raza humana, porque solo hay una raza, la raza humana, hasta nuestros días han pasado milenios. Durante esos milenios, el hombre se ha ido dejando devorar por el ego animal, por el yo, por el mí mismo, que es múltiple. Y el ego, entonces, todo lo que toca lo va destruyendo. Así como los alquimistas decían que la piedra filosofal, la conciencia, todo lo que tocaba lo convertía en oro, es decir, todo lo que hacía la conciencia del hombre era luminoso. Así al revés, en una edad de hierro, la conciencia embotellada, obstruida, embutida entre el ego animal, todo lo que hace lo destruye, todo lo que hace es casi siempre dañino, porque está embotellada, no se expresa el ser interior profundo en la persona, se expresan sus yoes. Y los yoes, claro, lo único que saben hacer son antojos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tomemos como referencia
el Islam. Una cosa es el Islam de hoy en día, que es un Islam que por debajo incita a sus seguidores a matar los herejes. ¿Y quiénes son los herejes? Los cristianos. Entonces, claro, es un Islam que financia el terrorismo en algunos países. Es un Islam que hace proclamas de amor entre los hombres, pero crea núcleos de violencia en distintos países. Ese no es el auténtico Islam que dejó Mahoma, pero todos los historiadores saben que con los siglos cada califa en su califato le fue quitando al Islam y poniendo otras cosas. El Islam original, para empezar, por ejemplo, nunca habló de que un hombre podía tener 7 mujeres o 5. El Islam de hoy lo justifica. ¿Y quién puso eso ahí? Califas, que fueron añadiendo, dijéramos, versículos, o como se le quiere llamar, al Corán, para justificar sus apetitos animales, sus apetitos egoicos. Igual, vamos a Occidente ahora. Una cosa es el cristianismo, que predicaba los votos de pobreza, para empezar, y que jamás se pronunció en favor de la violencia. El primer ejemplo fue el mismo Jesús, que teniendo poderes sobre los hombres, sobre la naturaleza, al punto de que caminó sobre las aguas en el lago Tiberíades, hizo que el mar arrojara peces. En aquella anécdota en la que él se embarca con Pedro, otra vez, porque Pedro se quejaba de que no habían peces para ellos subsistir, para vender, él se embarca y hace que el mar se pueble de peces, como nunca lo había visto Pedro, Andrés y los otros apóstoles. Un hombre que es capaz de manipular las fuerzas sutiles de la naturaleza, podía haber, y perdónenme que lo diga en forma de chiste, podía haber transformado en rana a Pilatos, a Caifás, a Judas, y meterlos en un cubo de agua y ahí está. Sin embargo, él guardó silencio, lo juzgaron como les dio la gana, lo llevaron a la crucifixión y nunca pronunció nada en contra de nadie. Esa era la base del cristianismo primitivo. Sin embargo, ¿qué pasó con el paso del tiempo? Después del Concilio de Trento, ya la Iglesia se dedicó a perseguir a sangre y fuego a los que no comulgaban con sus principios. Y ni hablar de las cruzadas, ni hablar tampoco de las persecuciones que hizo el Vaticano contra los templarios, los cátaros, exterminándolos, quemándolos en hogueras, etc. Entonces, cuando una religión se aparta de sus principios originales, se convierte en una confusión. Entonces, hoy en día el hombre es religioso de dientes para afuera, pero de dientes para adentro ni cree tan siquiera en lo que le dicen en una misa o en lo que está escrito en una Biblia, porque también esas religiones hoy en día cometieron el error de separarse de la esencia que las originó. Y la esencia cristiana sí que explicaba todos los 12 mandamientos o los 10 mandamientos correctamente, a fondo. La iglesia primitiva tenía explicaciones para todas las parábolas de Jesucristo, de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento, pero como todo eso se le extirpó al cristianismo, entonces hoy en día los mismos cardenales, los mismos sacerdotes, obispos, arzobispos, no creen ni en lo que están diciendo. Yo he tenido conversaciones directas, televisadas y radiales con cardenales, y cuando les digo, explíqueme usted cómo si Adán y Eva eran solo un hombre y una mujer en el supuesto paraíso terrenal, tuvieron 2 hijos varones, solamente 2 varones, ¿de dónde venimos todos? Un hombre no puede hacer parir a otro hombre. Entonces, la respuesta es ese es un dogma. Eso pertenece a los dogmas de nuestro credo. ¿Y cómo se va a guiar a una humanidad a fuerza de dogmas? Eso es ridículo. Hay que guiarla
con explicaciones lógicas. Hay que entender a través de la esencia del cristianismo primitivo que esa es una parábola, que Adán y Eva representan a todos los hombres y a todas las mujeres que poblaron la primera raza que existió sobre nuestro mundo, que fue la raza protoplasmática, que más tarde dio origen a la raza hiperbórea, que luego apareció la raza lemur. Pero todo esto lo sabía el cristianismo primitivo y luego se le extirpó, dejándose solamente el esqueleto de esa religión. Entonces, claro, si no se le explica a la humanidad por qué Adán es sumido en un sueño para extraer de sus costillas a una mujer, si no se le explica a la humanidad que ese sueño es la caída angélica que experimentó la raza lemur, que era andrógina, y que habiendo tenido esa caída angélica empezó su propia degeneración, y los seres dejaron de ser andróginos, y vino una separación en sexos opuestos, que todo esto se desarrolló durante miles de años, hasta quedar divididos hombres y mujeres. Si todo esto no se le da como cátedra clara y concisa al género humano, el género humano no puede seguir a ciegas un credo que está basado en misterios que no se explican. Y hoy en día la consecuencia es que las religiones, apartadas, repito, de su esencia original, han fracasado. Y tanto lo puedo decir de la religión cristiana como del Islam, como lo puedo decir de la religión hebraica, porque todos ellos repiten principios y preceptos que no practican porque no saben cómo practicar. La cábala, por ejemplo, es un ingrediente fundamental en el judaísmo, pero también lo era en el cristianismo. Y los cristianos católicos apartaron los estudios de cábala y entonces se quedaron sin explicación aquello de que solo 144.000 serán salvados, se dice la Biblia, en los tiempos del fin. Pero resulta que esto es, por ejemplo, uno de los baluartes o una de las banderas que esgrime otra religión, el protestantismo, que ellos son los que se van a salvar, dicen, y que solo serán 144.000. Pues ellos ya son en el mundo más de 144.000. ¿Y qué va a pasar con los demás? Entonces, todo esto tiene una explicación cabalística. En cábala, 1, 4, 4, 0, 0, 0, 0, se suma 1 más 4, 5, más 4, 9. 9 nos recuerda, dentro de la cábala, los misterios relacionados con la novena esfera. ¿Y qué es la novena esfera? La novena esfera es el tantrismo. Solo aquellos que estén libres del pecado de la fornicación serán recuperados, dicen los textos sagrados, en los tiempos finales de la humanidad. Tendrán el sello del Cordero en sus frentes, el sello de la pureza, etc. Pero, repito, esto no se comprende si se renuncia al esoterismo dentro de las religiones. Por eso el Islam se ha quedado como una religión que impone a través de la fuerza un credo. Y igual lo hace el Vaticano, igual lo hacen otras doctrinas. El budismo en eso es más neutral. El budismo dice, el que quiera buscar la iluminación, que se la busque dentro de sí mismo. Y en eso tienen toda la razón. Eso es lo que dice la gnosis. La verdadera religión la llevamos dentro. ¿Y por qué no la tenemos? Porque está muy adentro. La religión la tiene el real ser interior en cada persona. Para nosotros los gnósticos, el ser no es un concepto, es una energía divina a la que tenemos que aproximarnos. ¿Cómo nos aproximamos a esa energía para que nos dé luz, para que nos dé conocimiento? Eliminando en nosotros los obstáculos que nos separan de esa energía primordial, que son los yoes, los defectos de nuestra personalidad, ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, etc. Cuando esto se elimina, queda la conciencia desembotellada. La conciencia sirve de espejo y refleja en ella la sabiduría del ser interior en cada persona. Esto es lo que se llama autorrealizarse. Esto es lo que se llama el conocimiento de sí mismos. Esto es lo que llamaríamos la autognosis. Pero para nosotros estas no son palabras. Esto es una realidad. Nosotros sabemos, podemos explicarlo a cualquier persona interesada, cómo
eliminar el yo animal mediante procedimientos didácticos y dialécticos desde el punto de vista psicológico, cómo crear luz a través del Tantra, y el resto viene por añadidura. Esto lo conocían, repito, las religiones antiguas en su origen, las religiones actuales en su origen. Cuando todo eso se perdió, hemos desembocado en un sistema religioso que no da respuestas, que impone dogmas y que si no se obedecen, organiza guerras, organiza terrorismo. ¿Y cómo se va a buscar a lo divinal, a Dios, a través del terrorismo? O a través de bloqueos comerciales, de un país a otro, etc. Eso no puede ser. Refiriéndonos a la ciencia, pues sucede un tanto de lo mismo. La ciencia pura es una cosa y la ciencia del ego es otra cosa. Tomemos, por ejemplo, el caso de la farmacia o de la farmacopea. El origen de la farmacia, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en la Edad Media, que justamente fue la época en donde floreció la alquimia. La alquimia era la ciencia de las transmutaciones, que ya hemos explicado originalmente que estaba en relación con el Tantra y con la transformación del hombre bruto al hombre superior. Aquellos que no conocieron o no practicaron la verdadera alquimia se dedicaron entonces a hacer transmutaciones de extractos vegetales, extractos minerales, y de allí nacieron perfumes, aceites, ungüentos, nacieron pócimas, en aquellos alambiques y en aquellos laboratorios que realmente entre los alquimistas eran simbólicos. En esos alambiques de los alquimistas fracasados se gestó la farmacia, la farmacopea. Por eso el símbolo de la farmacia es un cáliz a través del cual sube una serpiente que entra como a beber del cáliz. O también el símbolo de la farmacia ha sido a veces un matraz, un mortero, porque allí se machacan las sustancias dentro del mortero. Pero ese mortero, como parte de la simbología alquímica, era otra cosa. Es otra cosa que no voy a explicar aquí. Entonces, estos alquimistas fracasados se convirtieron, repito, en destiladores de sustancias minerales o vegetales. Y de allí nació la farmacopea. Pero, por lo menos en tiempos medievales, estos que creaban jabones, aceites, pues lo hacían con sustancias realmente extraídas directamente de la naturaleza, elevadas a su quinta esencia, y luego las vendían. Y curaban o sanaban o aliviaban. Hoy en día, la mayor parte de los medicamentos que fabrica la farmacia son auténticos venenos, porque a veces tenemos un problema de dolores, por ejemplo, de columna vertebral. Entonces se nos vende un fármaco, podría decir muchos, no voy a nombrar ninguno para no hacer publicidad. ¿Qué pasa cuando cogemos el folleto o la hoja explicativa del fármaco? Se nos dice que está hecho con tales y cuales sustancias, siempre químicas, y luego se nos dice posibles efectos adversos. Y resulta que nos queremos curar un dolor de columna vertebral, pero dice, este medicamento puede dar hemorragia cerebral, puede producir infarto, puede producir aneurisma, puede producir taquicardia, puede producir náuseas, puede producir somnolencia, puede producir diarrea. Bueno, pues entonces es peor el remedio que la enfermedad. Esto sucede con pequeñas cosas como un dolor de columna o un dolor muscular a otros males mayores como un cáncer. Las personas que son tratadas con la quimioterapia terminan siendo verdaderos despojos orgánicos. Luego no pueden tomar tales tipos de alimentos, quedan tocados para el resto de su vida en la audición, en el oído, en el sistema nervioso, algunos desembocan en Parkinson, y para colmo de los colmos, hace aproximadamente 3 años, el presidente de la Sociedad Oncológica Española terminó diciendo en una conferencia internacional en Barcelona lo siguiente, dijo, el cáncer no lo curamos,
El cáncer solo lo aliviamos. Lo único que hemos conseguido es que grandes multinacionales se aprovechen de esta enfermedad para sacar fármacos que no curan, solo alivian temporalmente. La mayoría de nuestros casos, las personas fallecen, si no en el momento, 5 años más tarde. Pero el cáncer no lo sabemos curar todavía. Entonces lo que hay son paños calientes que se aplican sobre un enfermo, hablando simbólicamente. Entonces, claro, una verdadera ciencia auténtica sería una ciencia dictada por la conciencia. El antiguo gran maestro de la Blanca Hermandad, llamado Paracelso, fue uno de los precursores de la verdadera ciencia. Si nosotros nos leemos los libros de botánica de Paracelso o de medicina, ahí vemos la medicina antigua, que para nada utilizaba cosas químicas, y los tratamientos eran reales y las curaciones eran reales. Hoy en día la gente se ríe de Paracelso porque le tienen más fe a una píldora que los engaña, que les quita un dolor neurálgico, pero que les está destrozando el cuerpo. La gente somos así. Preferimos un remedio temporal, irrisorio, a una cura de fondo, porque así estamos manipulados por la falsa ciencia y manipulados por la religión desprovista de sus principios éticos y anímicos originales. Lo mismo podríamos decir de otros campos de la ciencia, la química, etc. La química hoy en día es, dijéramos, el brazo más devastador de la ciencia, porque con la química no solo se está dañando al ser humano, ya lo dije antes, se está dañando la atmósfera, los humos que se vierten en las grandes industrias petroquímicas o industrias químicas en general, son parte de los elementos que causaron la ruptura de la capa de ozono. Los aviones supersónicos que cruzan los océanos, gastan enormes líquidos químicos que contaminan la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una ciencia desprovista de corazón, en una ciencia desprovista de conciencia, lo que hay es un efecto devastador que lo estamos experimentando. Has hablado antes, has hecho referencia sobre el tantrismo, la sexualidad. ¿Qué opinas de la sexualidad pública, la que se enseña en las escuelas? Hoy en día. Hoy en día. Bueno, la sexualidad de hoy en día está siendo súper explotada por los medios de comunicación y por el sistema de educación pública. Pero claro, es una sexualidad que no enaltece a la persona, sino que la empobrece, porque ya me dirán ustedes, ¿cómo se justifica que a una niña puber que todavía no ha concluido su desarrollo biológico total? El desarrollo biológico total en la mujer culmina a los 18 años, en el hombre normalmente a los 21 años, pero los adolescentes y los púberes reciben en la educación pública nada menos y nada más que en la educación pública, lo que nos va a preparar para la vida ciudadana. Reciben informaciones verdaderamente aberrantes, como que la masturbación es necesaria para el buen funcionamiento del cerebro. Si está demostrado que los manicomios, los hospitales psiquiátricos, están llenos de masturbadores que destrozaron las neuronas, destrozaron el cerebro, y hasta cuando uno entra ve a muchos pues haciendo escenas dantescas de tipo sexual, masturbándose en los corredores, enseñando su organismo íntimo, sexual, etc. Entonces la masturbación, curiosamente, si utilizáramos una parte de la cábala, que es la cábala fonética, esta parte de la cábala, de desentrañar el sentido que puede tener en un momento dado una frase o una palabra. Si tomamos desde el punto de vista cabalístico la palabra masturbación, es más turbación. ¿Y qué es la turbación? Locura. Entonces la masturbación por algo tuvo ese nombre. La masturbación es un crimen, porque el ser humano se autoexplota, se degenera sexualmente más rápido que cualquier otra persona. Y si a eso le añades luego el sistema de fornicación que se defiende en las mismas religiones, occidentales sobre todo, y que se defiende en la educación pública, pues entonces tenemos a un conglomerado humano que está realmente sometido a una presión mediática
y a una presión gubernamental y a una presión de la educación pública que lo obliga a ser esclavo de la sexualidad. El sexo es algo maravilloso. El sexo puede esclavizar o dignificar, depende de cómo se le enfoque. El sexo no debe gobernarnos, nosotros tenemos que gobernar al sexo. Entonces, claro, la educación pública de hoy en día, en el tema de la sexualidad, es verdaderamente macabro. Se enseña a las niñas de 15 años a usar preservativos y sistemas anticonceptivos para que no queden embarazadas y tengan una libertad sexual que raya en el libertinaje. Y para colmo de los colmos, los gobiernos de hoy en día, entonces sacan leyes que se aprueban, en las cuales se dice que se ha de permitir a las niñas de 14, 15 y 16 años que no tienen mayoría de edad, abortar inclusive sin el consentimiento de sus padres. Eso ya existe aquí en Europa y concretamente en España. Y a esto se le llama progreso social, pero en realidad lo que estamos ocasionando es un desvarío sexual total, que luego repercute en problemas de crisis en esas niñas, problemas de identidad en esos niños, problemas psicológicos, perturbaciones anímicas, miedos a afrontar responsabilidades sociales, porque una persona sin valores energéticos y sin valores éticos, luego no sabe cómo manejarse en la sociedad. Llegados a este punto, la pregunta es directa. ¿Y qué opina la Gnosis sobre la homosexualidad? Bueno, la homosexualidad o el lesbianismo, lamentablemente, para la Gnosis, son desviaciones de la conducta sexual. La conducta sexual hay que remitirla a los fundamentos lógicos originales. El hombre es hombre por su constitución anatómica y la mujer es mujer por su constitución anatómica. En el ambiente de la creación, el hombre está hecho para la mujer está hecha para el hombre. Por eso es solo el hombre y la mujer quien tienen el poder, al unirse, de crear un nuevo ser. Dos hombres no van a crear una nueva criatura, dos mujeres tampoco. Entonces, cuando la homosexualidad se desarrolla, es porque se ha creado una desviación sexual en el hombre que luego es justificada en el ambiente social, en la universidad, en la política. Hasta la filosofía de hoy la justifica, pero eso no significa que sea correcta. La homosexualidad y el lesbianismo obedecen a problemas hormonales, en primer lugar. Eso es un desequilibrio hormonal. En segundo lugar, es un desequilibrio psicológico y fundamentalmente emocional instintivo. Y ese es el resultado de la degeneración sexual. Cuando el ser humano se degenera sexualmente, la sexualidad se sale de su órbita y entonces se disparan estados de sexualidad que son absurdos, como el homosexualismo y el lesbianismo. Hay quienes dicen que es una enfermedad. Yo estoy de acuerdo con ello. Los homosexuales y lesbianas son enfermos. Son enfermos. Esto no significa una ofensa. Cualquiera puede estar enfermo de algo y eso no significa que hay que apartarlo de la sociedad o que hay que burlarse. Son personas que requieren un tratamiento o que ya no tienen remedio. Hay enfermos que no tienen remedio, pero fundamentalmente lo que es innegable es que hay un disfuncionamiento hormonal en los homosexuales y lesbianas. También ahí entraría todo lo que tiene que ver con la pederastia. Sí, indudablemente, todo lo que es luchar contra el buen desarrollo armonioso de la sexualidad origina problemas de tipo sexual. Origina, dijéramos, se le llama esto en términos médicos, patologías de tipo sexual. Una persona que se hace abstemio, la energía sexual quiere salir por algún lado. Cuando no encuentra una salida correcta, invade canales de nuestro organismo que no le son propios y entonces termina haciendo pederastia o pedofilia o haciendo cosas, crímenes rituales, sexuales, etcétera, etcétera. Y sobre el tema de los valores humanos, porque vemos todos los días cosas
que sorprenden. Por ejemplo, hace poco en la televisión, en China, una niña que fue atropellada por 2 coches y nadie se inmutó, y a raíz de eso el gobierno chino habla de que hay que revisar los valores de su sociedad. ¿Qué opinas sobre este tema? Ese atropello de esa niña china es solamente un botón de muestra de las miles de cosas que hoy en día suceden en nuestra sociedad, sobre todo en sociedades que solo han perseguido el crecimiento económico del Estado, y posteriormente más o menos de algunos ciudadanos, no de todos. Entonces, es la consecuencia justamente de la falta de humanismo dentro de la sociedad. Cuando el ser humano se vuelve egoísta, le importa un pepino, le importa un comino, el vecino o cualquier persona que esté enferma. Cuando solo pienso en mí mismo, en el ego animal, entonces termino en un momento determinado deshumanizado. Y si hay alguien que está muriéndose con unos estertores en media calle, temblando porque está en la agonía, somos capaces de pasar olímpicamente de esa persona como si no existiera. Como lo hacemos también, ya lo hacíamos con los animales. El ser humano se ha vuelto tan cruel en estos tiempos que ve un pobre perro mendigándole con los ojos un mendrugo de pan y en lugar de buscar darle algo a ese pobre animal, si puede lo patea o le tira piedras, lo considera enemigo, aunque ese animal nunca le haya hecho daño. Igual sucede con los gatos, como sucede y hemos visto en documentales escalofriantes en la China. En la China se comen los gatos, se comen los perros. Diríamos que a veces una sociedad se desequilibra tanto que se come todo lo que se mueve. Y hemos visto verdaderas escenas dantescas de miles de gatitos metidos en jaulas que luego son servidos como alimento, ¿no? Hay multitud de anécdotas de turistas que han llevado su perro y luego cuando han entrado a un restaurante les han puesto un plato de comida y resulta que el plato era el perro de ellos mismos, que lo cogieron, lo llevaron a la cocina y lo descuartizaron. Entonces, estas cosas, en el fondo, son la consecuencia de la cristalización del ego animal en todos los niveles de nuestra psiquis. Hay quienes dicen que esto siempre ha sido así, que ya en Roma, pues en los circos romanos había mucha crueldad, las guerras de la Edad Media eran terriblemente crueles y que nosotros pues también hemos seguido ese proceso de la humanidad o de la sociedad, pero que no ha cambiado nada, digamos, con respecto a lo antiguo, o sea que seguimos nosotros practicando una violencia que ya existía. Bueno, eso es una verdad a medias. Es verdad que la degeneración de la humanidad, sobre todo en el hemisferio occidental, fue preconizado por Roma y Grecia. Grecia porque con el sistema del razonamiento aristotélico, con los silogismos, prosilogismos, dijéramos que provocó una excitación de la mente humana. Y Roma, con la degeneración sexual de las bacanales y las orgías que se practicaban en la vida del populacho romano, y con los sacrificios que se hacían prácticamente de seres humanos, como los gladiadores, combatiendo con fieras o haciéndolos que se mataran entre ellos, estas dos vertientes se conjugaron como un cóctel que luego invadió toda Europa y de Europa a otros lugares. Entonces de ahí viene, en cierta forma, el inicio de nuestra decadencia filosófica, social, entre otras cosas. Pero hay que hacer un alto. Una cosa eran las situaciones que se veían en los circos romanos, que era solo en Roma, y también la degeneración intelectual que se hacía en Grecia, pero eso no se había exportado todavía al mundo. Hoy en día la degeneración es colectiva, la degeneración se ha globalizado, las guerras hoy son globales. Roma tenía un enemigo específico, vamos a suponer, Cartago, y lo atacaba, lo anexionaba y se acabó el problema. Pero nosotros no, nosotros tenemos hoy guerras que son internacionales, no están declaradas como guerras mundiales, pero son como guerras mundiales, porque lo que mantiene Occidente con Afganistán, con Irak, en el fondo son guerras internacionales, porque ahí está metida la OTAN,
está metida Europa, está metida Estados Unidos, etc. Entonces, no es que ya estábamos así, no, lo que pasa es que nos hemos empeorado y hemos exportado nuestro empeoramiento a los 4 rincones del planeta. Maestro, ¿está justificada la pena capital en casos de terrorismo? Bueno, la pena capital, si nosotros somos cristianos o somos personas de una confesión religiosa, en ninguna forma podemos aceptarla. La pena capital es simplemente un acto de venganza. Y la venganza está reñida con el amor a nuestros semejantes. Es una forma de la ira, es una forma de uno de los 7 pecados capitales que menciona el cristianismo, por ejemplo. Entonces, nadie tiene derecho en el mundo para quitarle la vida a otro. Lo que sí tendríamos que hacer con los terroristas es aislarlos, que eso es lo correcto. Encerrarlos donde no hagan daño a nadie. La cadena perpetua, pues es una forma de hacer reflexionar a los criminales o a los terroristas. O si queremos ir más lejos y querer intentar sacar algo que se puede sacar de una persona con mentalidad terrorista, tendríamos que crear una especie de campos de concentración. Pero no estoy hablando al estilo de los nazis, sino campos de cultivo, haciendas electrificadas con alto voltaje, donde las personas no pueden escaparse, y allí hacer que esas personas labren la tierra, ocuparles la mente en algo productivo, en algo fructífero, hacerlos que desarrollen alguna vocación, la carpintería, el tratamiento de pieles, etc. Cuando a la mente humana se le quiere ayudar, hay que hacerlo siempre en función de una reeducación que tenga consecuencias positivas para la persona y para el entorno, para los demás. Entonces, la pena capital es un adefesio, es una blasfemia. Luego presumimos de muy religiosos en las iglesias, pero hemos estado contentos contemplando cómo a un criminal lo achicharraba la silla eléctrica, o cómo alguien que había matado a otra persona, pues se le va yendo la vida con inyecciones letales. Y lo peor de todo esto, es que en muchos lugares donde se aplica la pena capital, a veces se ha comprobado más tarde que ese ajusticiado era inocente. Entonces, hay un gravísimo peligro de nosotros estarnos convirtiendo en homicidas legales, en torturadores, pero con un papel que nos hace legales. Y eso es producto de la inconsciencia, producto de la maldad humana, producto del yo. Maestro, vamos a hacer un poco de cambio de tema y nos gustaría que nos dieras una explicación para entender qué está pasando con la naturaleza, que parece que se está rebelando contra el ser humano. Estamos asistiendo pues de una manera alarmante, todos los días hay volcanes, terremotos, movimientos de tierra, tsunamis, huracanes. ¿Qué está pasando? ¿Qué explicación nos puedes dar sobre este tema? Bueno, esto tiene 2 explicaciones. Una, dijéramos, relacionada con el tema de las profecías, y otra relacionada con el comportamiento humano. Entonces, antes habíamos dicho que estamos viviendo la edad de hierro, Kali Yuga, la llaman los hindustanes. En el Kali Yuga se dice que el hombre se divorcia de los dioses, dentro de lo que es la religión hinduista, por ejemplo, y dentro del budismo también. En un Kali Yuga hay ausencia total de valores, hay ausencia de principios, con lo cual el ser humano se convierte, hablando genéricamente, en una especie de diablo que camina por la calle con chaqueta y corbata. Pero es el eje de la historia del ser humano. Y como el hombre, la sociedad
es la extensión del individuo. Así como es el individuo, así es la familia, así es el grupo, así es el barrio, así es la sociedad, así es el país. Entonces, el hombre es siempre el protagonista de la historia. Si el hombre no cambia, la sociedad no va a cambiar jamás. Entonces hay que centralizar el problema en el hombre, en darle la vuelta al sistema psicológico que tiene el hombre y que él se esfuerce en autoconocerse más a fondo, en ver su propia podredumbre. Si eso hace cada hombre y cada mujer, pues tenemos una sociedad que empieza a sanearse. Este hombre de nuestros días es un individuo, ya lo hemos dicho, egoísta en un 100%, que solo piensa en sí mismo y que ha creado entonces un sistema de vida que, también lo dijimos, está atacando al seno de la madre natura. Claro está, todos los vertidos químicos que hacemos a los mares, todos los vertidos que hacemos a la atmósfera, todo el sistema, digamos, de descomposición social, de guerras que producen indudablemente también alteraciones ecológicas, todo eso nos está pasando factura. No, todo lo que hacemos siempre tiene una consecuencia. A toda acción le sucede una reacción. El ser humano alteró el ozono, pues eso hace entonces que haya un calentamiento global del planeta. Ese calentamiento global produce un ciclo autodestructivo de nuestro entorno. Y claro, la naturaleza es nuestra madre, y si a ella le alteramos su funcionamiento, ella se defiende contra esas alteraciones. Entonces se ponen en marcha unos mecanismos huracanados, mecanismos de maremotos, terremotos. Si a esto le añadimos, por ejemplo, las explosiones nucleares que se han hecho en el interior de nuestro mundo, en el atolón de Mururoa, en el atolón de Bikini, etcétera, esas explosiones nucleares en el subsuelo o en el subsuelo marino producen verdaderas grietas en el fondo de los océanos. Eso está demostrado científicamente. Esas grietas ponen en contacto el agua de los océanos con el magma interior de la Tierra y eso produce gases espantosísimos que buscan una salida. Cuando no la encuentran, producen terremotos. Cuando la encuentran, entonces sale el magma a través de túneles internos que han abierto estas grietas y se forman volcanes. Entonces, eso es el resultado del mal comportamiento del hombre con la naturaleza. Pero claro, las antiguas civilizaciones habían predicho, además de las 4 edades que vive toda raza humana, habían predicho para nosotros, los actuales habitantes de nuestro mundo, estas cosas. Por ejemplo, los aztecas dijeron que los hijos del quinto sol, que se refieren a nuestra raza actual, perecerían por el jeroglífico Olin. El jeroglífico Olin es un jeroglífico que se encuentra en el calendario azteca o en la piedra del sol. Pauxicali lo llamaban los aztecas, o nahuas, o naoas, es lo mismo. Ese jeroglífico es el marco central del calendario azteca y ese jeroglífico significa movimiento y fuego. Por lo tanto, ellos decían, los arios, nosotros, los seres humanos de todo el mundo, pereceremos por los movimientos, es decir, terremotos, y por fuego. Ese fuego puede ser de los volcanes, que están eruptando por doquier ahora, que están apareciendo, o añadámosle la posible catástrofe nuclear que se pueda producir en un momento en que 2 o 3 nucleares en el mundo estallen. Entonces se produciría un fuego radioactivo, una radiación que mataría a miles y miles de personas. Entonces, los aztecas no se equivocaron cuando hablaron de estas cosas. También los mayas predijeron que en los tiempos estos de nuestra raza actual se multiplicarían los hombres de 2 días. ¿Y qué es eso? ¿Qué querían decir ellos con esta frase parabólica? Para los mayas, hombres de 2 días eran los homosexuales. Y qué curioso. Hoy hay una especie de, dijéramos, proliferación mundial del homosexualismo. Y ellos lo habían profetizado. También dijeron los mayas que el hombre tendría sequías, tendría inundaciones,
que la sangre bajaría por los troncos de los árboles, es decir, guerras. Y nosotros estamos hoy en día envueltos en guerras. No. Entonces, esta es la explicación que hay. Había ya una advertencia de los antiguos para nosotros y nosotros hemos hecho el resto con nuestro comportamiento. Es un poco fuerte decir entonces, maestro, que estamos viviendo eso que se conoce como el apocalipsis. Y si fuera esto, ¿por qué nadie reacciona? ¿Por qué la humanidad no reacciona viendo las cosas que están pasando en la naturaleza? Bueno, en realidad, situándonos ante los hechos que estamos contemplando, sí que podríamos afirmar que estamos viviendo el apocalipsis. El apocalipsis está descrito por uno de los apóstoles del cristianismo, que fue el vidente de Patmos, Juan. Y él escribió de manera simbólica todos estos acontecimientos y durante milenios ese libro del Apocalipsis no ha podido ser alterado, afortunadamente, porque como está escrito en clave, los exégetas católicos no lo pudieron alterar, como en cambio se han alterado muchas versiones de la Biblia. El Apocalipsis está en marcha, es un hecho. El Apocalipsis lo estamos viendo porque por doquier hay guerras y rumores de guerras. Por doquier hay hambre, miseria y desolación. Por doquiera hay destrucción. Por doquiera hay ateísmo. En el Apocalipsis imperaría la apostasía, ¿sí? Que ya dije que es una palabra griega que significa el alejamiento del hombre hacia la divinidad, la negación de todo lo divino. En el Apocalipsis se decía que llegaría un instante en que a los seres humanos les daría rabia que se mencionase a Dios. Eso ya ocurre en nuestros días. Hoy en día abundan en Europa las plataformas de los ateos, plataformas dialécticas que enfatizan que lo divino no existe. Y todo eso forma parte del caldo de cultivo de un apocalipsis, ¿no? Lo peor de todo es que un apocalipsis es el caos generalizado. Y ese caos lo estamos viviendo. Hay caos en la economía. Europa, que ya experimentó mucha hambre en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, está a las puertas de otra situación de hambre. La gente aquí en Europa están temblando porque el euro se tambalea. Pero eso trae implicaciones no solo políticas, sino militares y tragedias. La Segunda Guerra Mundial, entre otras causas, tuvo el crack económico de Estados Unidos, que empujó a Estados Unidos a la guerra y la miseria que había en Europa. Esas fueron las causas reales y secretas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos encaminamos a un poco más de lo mismo, pero a esto hay que añadirle no solo el fenómeno político-social, sino las alteraciones que hemos hecho del medio ambiente que ahora se vuelven contra nosotros. Entonces estamos en un callejón sin salida y eso es el apocalipsis. Y yéndonos un poco a lo macrocósmico, fuera del planeta, estas manchas solares que están habiendo, estas explosiones de manchas solares que no paran de mostrarnos a través de las noticias, ¿en qué repercuten a nosotros, a los seres humanos? Sí, las tempestades solares, que son tempestades eléctricas, se suceden cada cierto tiempo. Esto lo estudió un científico ruso llamado Jorge Sakoski y él las investigó a fondo. Descubrió para su asombro que estas tormentas eléctricas solares o manchas solares o tormentas solares, al viajar estas tormentas eléctricas a través del espacio, chocan contra los mundos que giran en torno al mismo Sol y afectan a los seres vivos, específicamente y de manera muy especial al ser humano. Entonces Sakoski descubrió, por ejemplo, que la Revolución Francesa, en tiempos de la Revolución Francesa, había
el Sol emitido tormentas eléctricas a gran escala. Y esa ley empezó a llamarse, hoy en nuestros días, ley del Solionensus. Es una ley de la física y de la astronomía. Entonces, eso ocasionó la Revolución Francesa. Pero luego se dio cuenta, este científico, que la Revolución de Octubre, la Revolución bolchevique, estuvo también influenciada por las tormentas eléctricas solares que llegan a la psiquis del ser humano. Y como el ser humano no tiene conciencia permanente, ni es dueño de sí mismo en sus procesos psicológicos, lo alteran y lo convierten en una persona airada, en alguien que tiene desasosiego y lo quiere desembocar en una revolución sangrienta. También descubrió Sapkowski que la Primera y la Segunda Guerra Mundial estuvieron influenciadas u originadas, entre otras cosas, por las tormentas eléctricas del Sol. Ahora mismo, hace unos meses, los científicos dijeron que el Sol va a emitir tormentas eléctricas que van a empezar desde el 2011 hasta 30 años más tarde. Eso significa que nos estamos, digamos, poniendo en la mira de estas tormentas eléctricas. ¿Y cuál es nuestro estado psicológico actual? ¿Será positivo o será negativo? Los hechos hablan por sí solos. El estado psicológico de la humanidad está enfermo, es grave, es caótico. ¿Qué nos puede esperar? Que cuando estas tormentas eléctricas toquen a determinadas masas, como ya lo han hecho en Arabia, en toda la zona árabe, pues las gentes se desbocan en movimientos callejeros que luego son reprimidos a tiros y que aumenta aún más entonces el rencor social. Y entonces se produce lo que se está produciendo en nuestro mundo. Las revueltas sociales sangrientas en Túnez, en Egipto, en Siria, en Libia y otros lugares como los Emiratos Árabes ya están siendo tocados, o el reinado de Jordania. Pero esto, si ustedes lo observan, también está llegando a los países que no están en guerra. Entonces se ha creado un movimiento social llamado los indignados. Entonces, esto lo produce el Solionensus, produce un desasosiego interior que busca salida, y al no encontrar salida, lo cogen los agregados psicológicos, los yoes de las personas, para crear guerras, para crear perturbaciones, disturbios sociales, sangrientos la mayoría de ellos. Entonces, si a esto le añadimos que por simple física astronómica, por simple movimiento mecánico astronómico, hay un mundo colosal, 7 veces más grande que Júpiter, que nos visita cada 25.000 años. Cada 25.000 años, un planeta 5 veces o 7 veces más grande que Júpiter pasa rozando nuestro sistema solar. Y al rozarlo afecta con su enorme masa magnética no solo a otros planetas de nuestro sistema solar, sino de forma específica al nuestro, a la Tierra, y causa el cambio de los ejes de la Tierra. Entonces vamos a asistir a una nueva glaciación, vamos a asistir a que los mares se saldrán de sus lechos, van a invadir ciudades enteras y miles de personas van a perecer, como está aconteciendo ya. El hielo de los polos se está derritiendo a 1000 kilómetros por hora. El otro día decían los periódicos que dentro de 10 años ya se podría pasar de Europa a América sin tener que ir por el canal de Panamá, sino directamente por los polos, porque no habrá hielo. ¿Y eso qué sucede? Cuando las enormes masas descomunales de hielo se derriten, aumentan el caudal de los océanos. Los océanos se desbordan en los ríos y los mares. ¿Y estos se desbordan dónde? Sobre las poblaciones. Entonces, claro, estamos asistiendo a una situación que también está profetizada, ¿verdad? Sobre todo Nostradamus habló justamente de un gran rey de terror que aparecería en el espacio y que causaría grandes destrozos en nuestro mundo. No se trata de que nuestro mundo va a chocar con una estrella
No, se trata de un cambio de la corteza geológica ocasionado por múltiples factores, pero también por esta enorme masa planetaria que algunos han llamado el planeta X, otros lo llaman el planeta Bernard I, los científicos, otros lo llaman Hercólubus, que quiere decir ajenjo o que quiere decir dolor, y esto es un hecho. Ya los observatorios astronómicos han hecho hasta cartas espaciales o siderales del paso de ese monstruo planetario por las coordenadas de nuestro sistema solar. Va a pasar rozando, va a alterar los ejes de la Tierra y va a traer situaciones verdaderamente gravísimas. Entonces, están las tormentas solares, está este planeta que nos va a visitar, que ya nos está visitando. A mayor acercamiento de Hercólubus, la fuerza magnética de ese mundo va a hacer saltar el magma de nuestro mundo. Entonces los volcanes van a ir en aumento. Si cambian los ejes de la Tierra, se van a producir situaciones climatológicas nunca antes vistas, como las que estamos viendo ahora, que resulta que cada año nieva en el desierto de Arizona, nieva en el desierto de Nevada. Aquí, ya lo vimos recientemente, una prolongación enorme del verano, que se nos llegó prácticamente hasta finales de octubre, y esto se va a ir en aumento. Cada vez la situación de nuestro planeta se va a ver modificada por todos lados. Muy bien, maestro, estamos llegando al final de esta entrevista. Para concluir, ¿qué palabras finales podrías decirnos a todos? ¿Qué orientación final nos podrías decir? Bueno, podríamos terminar simplemente haciendo un llamado a toda la humanidad para que tomemos en serio la situación que tenemos delante de nosotros. No podemos seguir durmiendo sobre los laureles. No podemos seguir ignorando lo que está sucediendo. Estamos realmente en un callejón sin salida, como nunca, mejor dicho. Si el ser humano no cambia, nosotros mismos seremos autoaniquilados. Si el ser humano no se preocupa de su propia vida interior, la vida exterior lo va a devorar, en todos los sentidos. Si el ser humano no busca reconciliarse con lo divinal, va a terminar convertido en un demonio, pero no en sentido figurativo, terminaremos convertidos en seres perversos en el sentido completo de la palabra. Entonces, no queda más remedio que buscar en el interior de cada uno de nosotros eso que es inmutable, eso que no pertenece al tiempo, eso que las religiones llaman Dios y nosotros en la Gnosis llamamos el real ser. Solamente el real ser puede ayudarnos a entender los misterios de la existencia, a descifrarnos realmente quiénes somos, por qué existimos, de dónde venimos, para dónde vamos. Estas interrogantes de la filosofía antigua y moderna solo se pueden descifrar cuando el hombre va a la fuente de su origen, que es el ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser hay que buscarla en el mismo ser. Entonces, nuestras palabras finales son un llamado a la concordia, un llamado a la reflexión, un llamado a la investigación, un llamado a la cooperación del hombre con el hombre y un llamado sobre todo a la búsqueda de nuestra realidad interior. Pues muchas gracias, maestro, por tus enseñanzas, por las explicaciones que nos has dado en esta entrevista, por haber asistido aquí, haber podido venir aquí a Granada con tu esposa Lynn. Gracias al equipo de producción de AGEAC y nos veremos en otra próxima entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.